un macrofactor preventivo en términos de la caída, motivacional en términos de desarrollar el proceso y facilitarlo, pero no es lo único. Si el sentido resolviera absolutamente todo, sería lo único que haríamos. Con respecto a la logoterapia, ¿se piensa que una premisa que todo tenga sentido? Lo que no es una premisa es que encuentra ahí una moneda encima de una lata en la mitad del desierto. ¿Existió el sonido? Teóricamente sí, pero tú lo escuchaste. Pues no. Entonces, teóricamente, claro, todo podría tener sentido, pero lo tiene para ti. La premisa es que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. La vida, ¿no? No sabemos si la tuya, o si en este momento sí o no. En términos psicopatológicos, la psicopatología es inversamente proporcional a la captación de sentido, no como simple reflexión filosófica, en investigación empírica en todo el planeta. Correlaciona negativamente con neuroticismo, con psicoticismo, con depresión, con ideación suicida, con consumo de drogas, con trastornos alimenticios, de una manera gruesa e importante, y con trastornos de la personalidad. Pero bueno, vamos más allá del sentido, que eso es la idea. Frankl decía que habían dos recursos fundamentales para cualquier psicoterapia. Y cuando miramos las psicoterapias contemporáneas, pues eso es lo que hacen: autodistanciamiento y autotrascendencia. Recursos neurológicos, recursos de lo espiritual. En la comprensión que veíamos ahora, en la comprensión que veíamos ahora en la conferencia, un proceso psicopatológico es un proceso de restricción del autodistanciamiento y de la autotrascendencia, o sea, de la posibilidad de verme y de la posibilidad de verme. Cuando se encuentra uno en consulta una persona seriamente afectada psicológicamente, difícilmente se ve y difícilmente no se ve. Ahora, puede que haya procesos no tan graves en donde más o menos se ve y más o menos se ve. Me explico. ¿Y qué está sintiendo? Y la persona dice que esa persona no es buena. Pero sí, pero de acuerdo, ¿qué está sintiendo? Que deberían echarla de ese lugar. Bueno, emocionalmente, ¿qué te mueve? Pues ganas de pasar una carta pidiéndole la renuncia. No puede verse, no logra verse, no logra conectarse, no logra aceptar aquello que puede ser inaceptable ante la conciencia de sí. No se autodistancia. Cuando la persona no puede salir de sí hacia el mundo y no puede salir de sí para verse a sí mismo, a eso le podemos plantear el concepto de vulnerabilidad. Wittgenstein lo definía como la estrechez del ser. Una persona sería más vulnerable psicológicamente cuando le cuesta más trabajo verse y le cuesta más trabajo vincularse. Entre menos pueda vincularse con los otros y consigo mismo, más vulnerable está para el desarrollo de lo psicopatológico. Y cuando no es muy vulnerable y desarrolla una psicopatología, pues va perdiendo la capacidad de verse y de ver. O si existir más bien es salir de sí, ¿cuándo se frustraría la existencia? Cuando yo no salgo de mí. En otros términos, aquel que no sale de sí para verse o para verte está frustrado existencialmente. No poder salir de sí te frustra existencialmente. Y cuando uno se frustra existencialmente, lo que experimenta, lo llamaba Frankl, vacío existencial. No me hallo, me desconozco, no me encuentro, me siento perdido. Y cuando yo no me hallo, me desconozco, no me encuentro, la sensación es durísima. Yo podré encontrar tal vez por el camino algunas cosas que, entre comillas, me ayuden a quitarme dicha sensación.
sentir que no se existe es durísimo, muy, muy duro. Imagínate levantarse una mañana y encontrar que en casa nadie los saluda, nadie los ve. A los 10 minutos ya no les va a parecer una broma. A los 10 minutos van a ponerse rabiosos. Les van a decir, oye, ya está bien la broma. Pero ustedes hacen el reclamo, ustedes acusan. Y nadie les responde, nadie los mira, nadie los determina. Así es que ustedes, ¿qué hacen? Cambian de escenario, se van para el trabajo. Y llegan al trabajo y nadie los mira. Y ustedes empiezan a dudar de si están vivos o si están muertos, de si existen o no existen. Tanto que gritan y nadie los escucha. Tanto que se desnudan y nadie los mira ni las mira. Bueno, eso es un trastorno histriónico de la personalidad. El dolor de no ser visto. Y si me duele no ser visto y no me hallo, no me reconozco, yo hago lo que sea para que me vean. Pero nadie logra verme finalmente. Por eso repito una y otra vez. Einstein decía, lo que es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso un trastorno de la personalidad es un patrón repetitivo, interpersonal, cognitivo, emocional. Si no salgo de mí para verme, estoy frustrado existencialmente. Si no salgo de mí para verte, estoy frustrado existencialmente. Ahora, desde la logoterapia tenemos una organización psicofísica y tenemos una persona espiritual. Entendamos por persona espiritual autoconciencia reflexiva o lo libre en el hombre. Pero lo libre en el hombre, lo libre en el ser humano o la autoconciencia reflexiva, o sea, salir de sí para verte, depende y está supeditada al organismo psicofísico. Quiere decir que si el organismo psicofísico no funciona bien, yo puedo ser un pianista maravilloso, pero si el piano está dañado, la música suena horrible. O yo puedo ser un conductor maravilloso, pero si mi carro está dañado, pues ese carro no anda muy bien. Si el carro estuviera bien o el piano funcionara muy bien, la probabilidad de la música, que podría ser lo espiritual, sonaría muchísimo mejor. Entonces, temperamentalmente, lo heredado, algunas personas pueden estar más restringidas, porque los genes no determinan, pero sí condicionan, y bastante. Pero gracias a eso es que somos libres. Franklin decía que había un de qué de la libertad y un para qué de la misma. Es imposible el de qué de la libertad si no hay algo de qué liberarse. Mejor dicho, la libertad no puede volverse un acto libre si no hay algo de qué liberar. Así es que somos libres gracias a los condicionamientos que tenemos. ¿Qué sabemos en investigación? Que hay 4 patrones grandes de heredabilidad que tienen tal sustento empírico con investigaciones de gemelos y de hijos adoptados que se han convertido en un marco para las próximas clasificaciones que se dan. Por un lado tenemos la inhibición, que son niños que su sensibilidad táctil es mayor, física es mayor, que su sistema de percepción de estímulos se sobreestimula muy fácil y por lo tanto son más retraídos, más tímidos. Por lo tanto ven un perro a 2 cuadras con 3 años y hacen lo que sea para amarrarse la pierna de su padre y que no pase por ahí, aunque el perro jamás lo ha mordido. Y entonces ese niño le duele más. Y si a uno le duele más, ¿uno qué hace? Cuidarse más. Así es que si yo tengo 9 años y estoy jugando fútbol en mi colegio y tiran un balón en un tiro de esquina y a mí me duele más la piel, ¿qué hago cuando viene el balón a pegarme? Me quito. Y apenas me quito, ¿qué hacen los otros 21 jugadores a los 9 años? Se ríen de mí. Y ahí está parte de mi construcción del carácter, que es lo aprendido. Tengo la violencia de ser rechazado, de ser
visto para ser burlado. Y yo puedo ser tímido, pero no tonto. Así es que de suerte aprendo a decidir no participar en grupo ni nada, a esconderme, a anticipar situaciones donde se van a burlar de mí para poder prevenirlas. Y ese temperamento inhibido, con ese carácter, con ese aprendizaje de ser visto para ser burlado y no querido, se va convirtiendo en un organismo psicofísico evitativo. Y ese modo de ser evitativo permite que la persona espiritual salga en mayor o en menor medida, en la medida que lo psicofísico se haya hecho más rígido o más estrecho, se haya cerrado más o se haya cerrado menos. Si se ha cerrado un poquito, lo llamamos tímido. Si se ha cerrado un poquito más, lo llamamos fóbico social. Si se ha cerrado muchísimo más, lo llamamos fobia social generalizada. Si está cerrado totalmente, lo llamamos trastorno negativo de la personalidad. Niños que les duele menos. Es decir, a diferencia de este, les duele menos. Como les duele menos, se caen y no lloran. Y como uno se cae y no llora y se golpea y no le duele casi, tiene más arrojo. Así es que tú lo encuentras sentado en el 8º piso. Y si tú ves a tu hijo de 6 años en el 8º piso, ¿qué haces? Vas y lo bajas, ¿no? Y a la media hora, adivina dónde lo encuentras. En el 8º piso. Entonces vas y lo bajas. Y a la media hora está en el 8º piso. Cuando se repite esa operación 7 veces, a la 8ª, ¿qué haces? Lo reprendes, lo bajas, te quitas la pantufla. Y adivina qué pasa a la media hora. Está sentado en el 8º piso porque es que no le duele casi. Es más, te pega. Lo tratas como un ciudadano de segunda clase. Adivinen qué le hacen en el colegio. Lo mismo. No se queda quieto, molesta todo el tiempo. Y el profesor, que es muy amoroso, ya, Pablito, siéntate, dale. A los 10 minutos, Pablito, a los 10 minutos, Pablo, a los 10 minutos, te sale del salón. La mamá lo que hizo fue, te llevas a reparto y te quedas encerrado. En todos los escenarios lo tratan como de segunda clase. Y si yo temperamentalmente casi no me duele, tengo mucho arrojo, y he aprendido que me tratan de segunda clase, yo tendría mucha rabia. Querría educarte y demostrarte que soy de primera clase. Este es un modo de ser antisocial. Si está muy afectado por lo psicofísico, lo llamamos psicópata. Si está un poquito menos afectadito, es un trastorno de personalidad antisocial. Si está una botica menos afectadito, lo llamamos sociópata. Y es en degrade, porque toda la vida es un degrade, un modelo dimensional. Tercer elemento de la heredabilidad, la compulsividad. No sé si ustedes han visto niños de 3 años que parecen de 60. Hablado pausado, chalequito, zapaticos limpios. Y que lloran y lloran, y tú no sabes por qué lloras hasta que te das cuenta que tiene una media desacomodada, en donde el talón no queda exacto. Y uno dice, pero tiene 3 años. ¿Cómo así? Y no ha podido aprenderlo, ¿no? Ustedes imaginan que uno fuese creciendo y por andar tan pendiente de uno mismo se equivocara mucho, y apenas se equivocara lo descalificaran durísimo por ser tan mediocre, por no dar la talla, por no dar el nivel. ¿Sabes lo que haría? Armaría un listado de todo lo que tengo que hacer. Andaría siempre hablando conmigo mismo, alerta para disminuir la probabilidad de cualquier cosa. Controlaría todas las variables, a todas las personas, controlaría mi medio ambiente. Y garantizaría que estuviese en un contexto tan seguro como el que necesito para vivir. Así que les voy a calificar a todos los que no sean perfectos.
El cuarto ejemplo de debilidad lo llamamos desregulación emocional. Y son estos niños que son capaces de llorar 9 horas seguidas sin parar y decir que saliendo agua. Que no existe para ellos la tristeza, sino la depresión suicida, pero que a la media hora no existe la rabia, sino la ira asesina. Todo el mismo nivel. No bipolaridad, todo el mismo nivel. ¿Y saben algo? Hay tanta emocionalidad interna que no la soporto. Hasta que un día del malestar le pegué un cabezazo a la pared. Y ahora solamente me duele la cabeza, ya no me duele el corazón. Pero el dolor de la cabeza lo controlo yo. Sé la cantidad de dolor que hay. Así es que encontré un día una cuchillita y me puedo cortar. Y cuando me corto, deja de dolerme el alma. Bueno, entonces temperamentalmente yo puedo ser más susceptible porque el medio ambiente responde también a mi modo temperamental. Eso quiere decir que si mi padre, si mi madre en un restaurante a los 7 años me dice, amor, pide, y yo veo que viene el mesero, y yo meto la cabeza en mis hombros y me acuesto al lado de mi mamá porque tengo mucha vergüenza, mucha pena, mi madre, ¿qué se siente invitada a hacer? A pedir por mí, porque lo lógico, natural, es alimentar a un hijo. ¿Y mi padre qué va a sentir? No, rabia. Y me va a decir, mira, no sea bobo. Porque uno como papá no quiere tener hijo hueva. Mira, no sea bobo. Y entonces tengo una madre que hace lo que necesitaría la normalidad, que sería alimentar a su bebé y protegerlo. Y tengo un padre que me descalifica. Lo que les quiero decir es que el medio ambiente se mueve también contigo en esta danza. De suerte que hay una dimensión espiritual. Si no sería terrible. Y podemos tomar distancia, podemos templarnos ante lo genético. O podemos, cuando mi papá me dice, pídanos una hueva. Y yo le digo, bueno, listo, pues pido, pero no me trata así. Y entramos un poquito en conflicto. Pero ya. ¿No? Y construye una historia distinta. Bien, en la conferencia veíamos una gráfica, un cuadrito, que decía persona, organismo psicofísico, personalidad. ¿No? Para Frankl, la personalidad es la, aunque redundante, la expresión fenoménica de la persona a través de su organismo psicofísico. Si el organismo psicofísico es una especie, por decirlo así, de membrana porosa de movilidad, o sea, lo libre del ser humano tiene un margen de expresión mayor. Entonces yo entraría acá y, ¿cómo es tu nombre? ¿Verdad? Le diría a César, César, ¿dónde compraste esos zapatos? Y César me mira y me dice, ¿qué no le gustan? Yo sé que eso no tiene nada que ver conmigo. Pero también César podría decirse, ¿me está haciendo una broma o sí le gustaron? ¿Será que le gustaron? Yo creo que sí. No, mira, los compré en tal parte. Pero también César podría ni siquiera tener ese espacio de discusión, porque a él no le cabe ninguna duda que él no es un sujeto de burla. Y me diría, sí, mira, los compré en tal parte, yo te comando. Ver los niveles de restricción. ¿Qué tan libre eres? Desde ahí, llamamos entonces personalidad auténtica a aquella que refleja en fidelidad lo que la persona es. Y personalidad inauténtica a aquella que no refleja en fidelidad lo que la persona es. Pero como la persona está intacta, porque es el núcleo sano, porque no enferma, sabemos que aunque la manifestación desfigurada de lo que es la persona, que llamamos trastorno, no es la persona.
como no es la persona, no podemos decir que alguien sea evitativo o que alguien sea obsesivo. Sí podemos decir que esa persona tiene un modo de ser evitativo o tiene un modo de ser, porque los trastornos no son inherentes al ser, son invenciones y convencionalismos que hemos creado para comunicarnos. Es un término que puede generar cierta confusión porque hay definiciones de autenticidad e inautenticidad. Para que... Vale. Sí, la vez pasada estaba leyendo un artículo donde criticaba a los humanistas por crear este concepto de existencia y que en realidad nosotros seguíamos un paradigma de la época en el cual estamos también haciendo terapia de lo que en la época se está pensando, que es descubrir, develar, sacar la represión para poder conocer al ser, al ser. Entonces, eso a mí no me cayó tan bien, ¿no? Porque estábamos comentando de que nosotros ya íbamos con esa idea de que este ser está reprimido o está bloqueado por el neuroticismo o por un modo de ser o un trastorno que no debe hacer su esencia. Bien, vamos a unir todo eso. Lo espiritual, lo que llamamos lo espiritual, no lo llamamos el espíritu, porque la palabra espíritu es un sustantivo, tiene sustancia. Si tiene sustancia, tiene localización. Eso quiere decir que lo espiritual no está en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo, no está ahí. Es más, no está ónticamente en ningún lado, porque lo espiritual es mera posibilidad de manifestación, no es óntico. Como no es óntico, sino mera posibilidad de manifestación, simplemente se da o no se da. Por eso Frankel decía, la persona es dinámica, mientras que la personalidad se va haciendo estática, o lo psicofísico se puede ir haciendo estático. Como la persona espiritual no está en ningún lado, no podemos decir develamos hasta llegar a la persona espiritual, porque es que no es que está allá detrás de nada, ¿no? Sin embargo, podemos favorecer que se manifieste o no se manifieste. Aterricemos esto desde otra esquina para verlo desde otra perspectiva. ¿Ustedes han visto la libertad? Nunca. Ustedes han visto actos libres. Ustedes no han visto la libertad. Reconocemos la libertad por la manifestación. Es decir, ¿ustedes han visto lo espiritual? Nunca. Pero ustedes han visto actos espirituales. Que desde la logoterapia, cuando decimos espiritual, o sea, actos libres. ¿Y qué podría ser un acto libre? Un acto libre es que yo tengo conciencia de mí, pero tengo además conciencia de tener conciencia de mí. Por eso yo puedo pelearme con mí. Y gracias a que podemos pelearnos con nosotros mismos, podemos hacer dieta. Por ejemplo, tengo hambre, tengo ganas, me parece rico y puedo oponerme a mí mismo. Eso es un acto libre. Eso es lo espiritual, ¿no? Si no, caeríamos en una ontización de lo espiritual, caeríamos en darle sustancia, ¿no? Como que hay algo allá detrás y vamos a, cuando no es que haya nada allá detrás. Si ustedes miran los fundamentos fuertes de la epistemología frankiana, que están en el nombre de Oriente, lo que van a encontrar es que Frankel dice cosas como: lo espiritual está presente en todo aquello que es objeto de su pensamiento. Por eso está el estar junto a, o el estar junto a otro. Yo puedo estar junto a la mujer que amo, aunque esté en Colombia. Porque no es un tema óntico, es un tema ontológico. Yo puedo estar junto a mi padre, aunque mi padre haya muerto.
pero yo sigo junto a él. Así es que lo espiritual está en todo aquello que es objeto de su pensamiento. Por eso no podemos decir que lo espiritual está adentro, porque el concepto de adentro o afuera es un concepto espacial único, ¿no? Ahora, vayamos al concepto de autenticidad e inautenticidad. La figura. Pero, ¿podrías repetir de vuelta la definición de personalidad auténtica y personalidad inauténtica? La personalidad auténtica es aquella que refleja en fidelidad lo que la persona es. ¿Y qué es la persona? Lo libre en el hombre. ¿Fidelidad? En fidelidad. Fielmente. Fielmente. ¿Y cómo es esto de lo que la persona es? Esto se llama realmente. ¿Por qué no conoce el ejemplo del espejo? Eso está perfecto. Eso me parece muy bueno. Personalidad auténtica es lo que aparece, lo que se expresa, o sea, lo fenomenológico de la persona. ¿Qué es la persona? Lo libre en el ser humano. Como uno no ve lo libre en el ser humano, uno ve actos libres. Cuando uno ve un acto libre, uno reconoce que ahí hay libertad. Porque la persona como tal no está en ningún lado. La reconocemos en sus actos. Una personalidad es auténtica cuando refleja fielmente la libertad, que tiene una contraparte, ¿no? La responsabilidad. Y una personalidad es inauténtica cuando lo que refleja, lo que muestra, lo que aparece, no refleja en fidelidad lo que la persona es decir, su dinamismo, su libertad. Pero como todo es un degradé, no podemos decir auténtica o inauténtica, no. Podemos decir más auténtica, menos auténtica, se va haciendo auténtica, etc. Y lo que la persona es si hablamos de esencia en logoterapia, tendríamos que hablar que la esencia de la persona son las 10 tesis de la persona de Frankel, que las encuentras en el libro de la voluntad del sentido, ¿no? Que casi tendríamos que decir que es la libertad. Bien, Heidegger, digamos que es el famoso de la autenticidad y la no autenticidad. Pero Heidegger era filósofo, no psicoterapeuta. Mejor dicho, para Heidegger conceptos como normal, anormal, sano, enfermo, a él no le importaba eso. Él describía, ¿no? Interpretaba una hermenéutica, pero su interés no era ayudar. Heidegger decía, no. Yo puedo decir algo diferente a lo que estoy pensando. Porque ser auténtico significa ser dueño de sí, hasta de lo que callo. Yo soy dueño hasta de lo que callo, o hasta de lo que digo. Porque si fuéramos auténticos 100%, tal vez no habría sociedad. Ustedes se imaginan entrar uno al salón, que yo entrara, ¿no? Y viera una mujer que me encantara y le dijera, oye, qué cola la que tiene. Porque si no te lo digo, me siento muy inauténtico. Y le digo al señor que está al lado de ese marido, sabrá disculpar, es por el que yo confieso. Ustedes se imaginan que yo dijera todo lo que pensaran de uno. Sería grandísimo, pero grandísimo. Sobre todo porque a veces hay pensamientos que pareciera que funcionan independientes de uno, ¿no? Entonces, por eso para Heidegger, incluso a veces era deseable ser inauténtico. Pero ser auténtico también, porque su concepto era diferente. El humanismo norteamericano, no sé si sea cierto, pero de eso lo acusan, tomó el concepto heideggeriano de autenticidad y inautenticidad y lo extrapoló a un tema de congruencia, de ser igual, transparente, totalmente nítido, hablar, pensar, sentir de la misma manera. Pero es que el movimiento norteamericano no era filosófico, era psicológico. Su interés sí era la salud.
su interés sí era el bienestar. Ni siquiera la descripción ni la interpretación, su interés era el bienestar, ¿no? La autorrealización. Entonces, no podemos comparar el concepto de autenticidad de la psicología humanista con el concepto de autenticidad de la filosofía existencial hermenéutica de Hegel. Desde esta perspectiva, las dos concepciones entran en parte, porque desde esta perspectiva a nosotros como logoterapeutas sí nos interesa la salud. Sí nos parece que es mejor ser auténtico que inauténtico, pero no desde la definición de autenticidad de la psicología humanista, sino desde la definición de Heidegger en términos de hacerse dueño de uno mismo, de poder comprometerse, de participar con el mundo, de asumir la responsabilidad de un proyecto propio. Sí. Pero así me veo. Por eso no me gusta hablar de mis problemas, porque me hacen ver insuficiente. Por eso no lloro en público, porque me hacen ver insuficiente. Por eso nunca acepto un error, porque me hacen ver insuficiente. Si existe la manera de no verme insuficiente, la compro. A lo que sea, no me verme insuficiente. Entonces, el organismo psicofísico, la dimensión psicológica es una dimensión cerrada. La dimensión espiritual es una dimensión abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que algo como nuestra psique, que también puede ser un invento, pero nos da un orden lógico para comprender las cosas, puede ser una dimensión cerrada, porque su función es preservar la identidad. Aquello que llamamos yo, preservar quién soy yo. Y si para preservar quién soy yo tengo que cerrarme, pues me cierro. ¿Me explico? Si algo amenaza mi existencia, si algo amenaza con aniquilar quién soy yo, pues yo me cierro, porque yo quiero seguir existiendo. Yo le cierro la puerta al Señor que viene a matarme. ¿Por qué lo voy a dejar entrar? Si es que viene a matarme. En otros términos, si yo estoy estudiando y tengo ese modo de ser que mencionamos, me siento insuficiente, he sido visto como insuficiente y me creí el cuento, y tengo una exposición para pasar el semestre, ¿listo? Bueno, en ese contexto de evaluación, siendo yo insuficiente, donde creo que todos me ven así, ¿cómo voy a estar el día anterior? Muy angustiado, muy mal, no voy a dormir. Y tengo que cuidarme de esa experiencia en donde van a aniquilar mi dignidad, donde van a tratarme de insuficiente, me van a borrar, me van a descalificar, voy a errar. Y entonces, ¿qué podría hacer? Estudiar como loco, pero como loco, no dormir, pasar la noche y llegar aquí tenso y pararme aquí y antes de decir algo descalificarlos a todos por si acaso. Un ataque preventivo. Porque que le amenacen a uno su existencia es muy duro, muy duro. Nos cerramos para cuidarnos. Lo psicológico protege la identidad, porque dejar de ser es muy duro, muy duro. Mejor dicho, imagínense que yo tengo 18 años y soy drogadicto, y soy el malo del colegio, y soy la oveja negra de la familia, y soy el mal amigo del barrio, y me rehabilito. Ahora, ¿quién soy? Mejor me callo. Por lo menos sé quién soy, pero por lo menos no. Veámoslo de otra manera. Modo de ser dependiente. Termino por 15ª vez mi relación de pareja.
Y salgo feliz de esa casa porque yo mandé a freír espárragos. Feliz, me quito un peso gigante de encima. Pero de pronto llega el temible sábado de la tarde. Ahora que me he hecho libre, ¿qué hago con mi libertad? ¿Qué hace uno el sábado por la tarde? Se queda en la casa, sale, pero si me voy al cine sola dirán que soy una perdedora. ¿Qué hago? Voy a aprovechar y voy a llamarlo a pedirle que me traiga los 3 sacos que me soy yo otra vez. ¿No? ¿Comprenden? La dimensión psicológica protege la identidad y te ayuda a perpetuar. Y esa dimensión interpersonal también nos han tratado. O a veces tratamos a otros como nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, me he cerrado porque he sido amenazado. Hablemos de la amenaza. Estas pautas de reacción neurótica, así lo llamaba Frankel, se llaman pasividades y actividades. Para Frankel había pasividad y actividad incorrecta y pasividad y actividad correcta. Otros lo llaman estrategias de afrontamiento. Otros lo llaman reacciones de coping, etcétera, etcétera, etcétera. En Frankel, pasividad y actividad incorrecta son una respuesta de cuidado. Yo me cuido de la amenaza. El modo de ser evitativo, ¿de qué se cuida? De ser burlado, de ser humillado. Porque duele cuando te humillan o cuando se burlan de ti. Sobre todo a mí, que me duele más la piel, que soy tan sensible. Y como tengo en mí una sensibilidad humana gigante, y tengo en mí tal nobleza que me permite perdonar a todo el mundo, yo tengo que cuidar eso para que no me lo terminen de dañar, para que no la aniquilen. Y eso es tan valioso para mí que voy a hacer lo que sea para que tú no me dañes eso. Así es que desarrollo una serie de estrategias para cuidarme de la amenaza. Cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, todos y todas y cualquier contexto es amenazante. Tanto así que en el extremo máximo del trastorno evitativo de la personalidad no salgo del cuarto, no salgo de la habitación. Tengo microondas, televisor, equipo de sonido e internet. Con un perfil falso en Facebook, gracias al cual puedo vivir, aunque sea virtual. Muy doloroso, no es mal el alcohol. Y cuando tomo alcohol puedo salir a dar una vuelta y embriagar mi frustración. Duro, ¿no? Pasa todo el tiempo, lo que pasa es que no los vemos porque están encerrados en sus casas. Pero de pronto alguno no está tan grave, no está tan cerrado. Y alcanza a salir, si está amenazado, va un poco cerrado, tenso, poco espontáneo. Con los ojos un poco abiertos, porque tal vez. Y te extiende la mano. Y tú, por ejemplo en Colombia, te saluda de beso a todo el mundo. Toma la mano y yo voy a saludar de beso, pero él hace así. Entonces uno muere la mitad. Y adivinen qué siente. Rechazo. Y nada de emoción. Y pasan al consultorio y se sientan. Porque te percibe así, no en cuidado, protegido, cuidado. ¿Y saben qué voy a hacer? Lo que sea para que estés ahí. Por ejemplo,
voy a posponer cualquier cosa hasta que te desesperes y te sientas obligado a hacerlo por mí. ¿Me ven? Frankel decía, son fríos, calculadores y maquiavélicos. Son gravísimos. Decía, son medio maldadosos. Yo, después de mucho tiempo, tuve el valor de ir a terminar esa relación a ella. Pero me fue muy difícil porque al llegar allá, me miró a los ojos y me dijo, tengo cáncer. Y yo me sentí una piltrafa humana por querer dejarla en este momento. Después de 2 años descubrí que no tenía cáncer. Y ahora la odio a muerte. Claro que la semana de verano ya tenía duro. Ese es un modo de ser histriónico. No me tocan, no me miran, no te acercan. Si te acercas mucho, no te dejaré ver qué hay adentro, porque no sé qué hay. Me terroriza. Si te alejas mucho, te mostraré algo más para que te acerques. Tenerte ahí. Modo de ser narcisista. ¿Cuál es la amenaza? Ser visto para no ser querido. Al modo de ser histriónico no lo ven para nada, ¿no? Por eso no importa si se burlan, no importa si le golpean, no importa porque por lo menos lo ven. Pero el modo de ser narcisista, su amenaza es ser visto para ser descalificado y limitado. Un poco parecido al evitativo. Sí, tienen la misma raíz, solo que el evitativo aprendió a huir y el narcisista a luchar. Entonces el evitativo ve que lo van a descalificar y se esconde. El narcisista ve que lo van a descalificar y va y le pega. ¿No? Pero tiene ese dolorcito. Así es que pues yo me siento descalificado por ti, o creo que vas a hacerlo. Y cuando uno lo descalifica, uno que siente rabia. Y te ataco. Te voy a atacar. Claro que también puedo evitarme esa situación tan bochornosa y actuar preventivamente todo el tiempo para evitar cualquier posible descalificación. Así es que hablaré de mí todo el tiempo. Diré como, bueno, cuando yo atendí en consulta a Shakira, me vestiré siempre de marca. Pues vamos a ver quién pega más bien. Y vamos a darnos. A ver quién gana. Porque competir es mi apellido. Competir es mi apellido. Compras un carro, verás el que me compró. Dices esto, verás cómo lo digo. Hacen cosas curiosísimas. Por ejemplo, piden tarjetas de crédito a los bancos únicamente para ver cuánto cupo les dan, a ver en cuánto los valoran. ¿Lo hacen? Claro, claro que sí. ¿Cuál fue el otro que anunciaron que íbamos a ver? ¿Era el cuadro que mejor? ¿El cuadro? No, me estaba anunciando. Depresión. Estamos cualquiera. Vamos a hacer el obsesivo. ¿Cuál es la amenaza del obsesivo? Que lo vean. Bueno, ¿cómo creen ustedes? ¿Cuál es la amenaza del obsesivo? Que lo vean como. Desordenado. Que se equivoca. O sea, insuficiente. Que lo vean débil, insuficiente. Porque esa gente vale poco. Y eso. Tienen, su amenaza es ser visto como insuficiente, como no capaz. Y si yo soy visto de esa forma, pues me duele muchísimo.
porque yo quiero valer. Que le tienen uno el valor como persona es un dolor tremendo. Así es que yo voy a hacer lo que sea. Por ejemplo, corroborar. Siempre corroborar. ¿Qué? Todo. Voy a corroborar todo. Voy a corroborar que la puerta haya quedado bien cerrada, así sea 3 veces. Porque de pronto al ser el último en salir y dejar la puerta abierta, robaron la casa, así es el que se equivocó. Fui yo. Mejor me devuelvo. Y cuando me subo al carro, me digo a mí mismo, ¿será que cuando fui a ver si estaba cerrada la que hice para abrirla? Mejor voy a ver otra vez. Y eso lo haré con la estufa de gas, con la puerta de... etc. Pero, bueno, no solamente voy a corroborar, también voy a controlar. Te llamaré varias veces a acordarte lo que debes hacer para disminuir el riesgo que se te olvide. Pero además, no soportaría un mundo imperfecto, sería muy riesgoso vivir en un mundo no controlable. Así es que me convertiré en tu educador, te voy a educar. Voy a educar al que quiere pasar el semáforo en amarillo. Así que cuando me pite estando en amarillo, apagar el carro. Para educarlo en la paciencia. Y si se pasa por un lado, voy a alcanzarlo y a cerrarlo. Y a educarlo. Pero a mi secretaria también la voy a educar. Por eso le diré la noche anterior que mande el correo electrónico al señor Suárez. Y al día siguiente a las 7 de la mañana, previa averiguación en donde yo ya sé que no lo envió, mi saludo será el siguiente. Alejandra, ¿qué te respondió el señor Suárez? Para educarla para que aprenda, ¿no? Y así poder tener un mundo más seguro, más confiable, algo que no me falle. Porque cuando la gente me falla, esa gente no sirve. Porque en este mundo solamente hay 2 personas, los que sirven y los que no sirven. Los inteligentes y los brutos, los elegantes y los bochornosos. Es como pensamiento blanco-negro. Totalmente dicotómico, blanco-negro, generalizado. Así es que mientras tú funciones muy bien, pero no merecerás mi reconocimiento, mi calificación ni mi aplauso, porque eso es lo que debe ser. Pero apenas muestres tu humanidad con un pequeño error, caerás en desgracia y serás expulsado de mis afectos por mediocre. ¿Se imaginan vivir con un hombre así? Se referiría a autoestima de hierro, ¿no? ¿Saben yo qué haría? Me podría comer para manejar la ansiedad. Sí. Y entonces ahora que estoy un poquito gordito o gordita, llega este personaje y me mira y adivinen qué me dice. ¿Cómo pasar de kilos, no? Y adivinen yo qué hago. Me voy a comer porque durísimo. Bien, veamos el último y seguimos adelante porque si no, no vamos toda la vuelta. Uy, nos falta otro tema. Bueno, mentiras. Antisocial. Pues me amenaza ser visto como un ciudadano de segunda clase. Y me da tanta rabia que te voy a enseñar que yo soy de primera. Y sabes, al hacer eso, me estoy comportando como alguien de segunda. Es decir, me tratas como un ciudadano de segunda clase, vas a ver, te voy a rayar el carro. Y fruto de rayarte el carro, adivina cómo me tratan. Como de segunda. Así, pues ahora te voy a partir los vidrios. Y por partirte los vidrios, ahora me tratan de
de segunda, Ay, de tercera sucesión. Bien. Resulta que como yo no puedo verte, porque si no puedo salir de mí para verte. Por eso, César. Sí. Por eso César me dice que no le gustaron. Y yo sé que no me está viendo. No me está viendo a mí. Él tan solo se cuida. Su dimensión psicológica hace lo que sabe hacer. Cuidarlo. Porque además hay algo tan valioso en él que hay que cuidarlo como de lugar. Así sea agrediendo en público. Hace lo que sabe hacer. Porque si él me viera un poco que sea, por lo menos entraría en discusión consigo mismo y se diría, sigo mismo, ¿será que está tomando el pelo? ¿Será que es una broma? ¿Será que es verdad? Optemos. Y si me viera muchísimo más, ni se le ocurriría que yo me voy a burlar de él, ni se le ocurriría. Porque ¿para qué? No le encontraría sentido a eso. Entonces, resulta que yo no te veo a ti, yo veo a alguien potencialmente burlón, porque como soy un modo de ser evitativo, así filtro el mundo. Yo no te veo a ti, yo veo un posible descalificador que se me quiere poner arriba, que me quiere humillar. Y entonces me encargaré de él, levantaré la mano y le haré una pregunta en donde no le pregunto nada, lo destruiré para que sepa con quién se mete. Como yo no te veo a ti, yo en realidad veo a alguien que me va a descalificar porque yo soy insuficiente. Alguien con quien voy a quedar mal por equivocarme. Yo no veo a alguien que pueda aceptar que todos erramos y que a veces también van a equivocarse. Yo veo a un juez implacable que me aniquilará. Como no salgo de mí para verte, no te veo. Veo una proyección de mí. Y yo sí que soy un juez implacable. Me doy durísimo, durísimo. Tan duro como creo que me vas a dar a mí. Pero tenemos el otro tema, más allá de la autotrascendencia. Tenemos el autodistanciamiento. Resulta que yo no puedo salir de mí para verme. Entonces yo, modo de ser evitativo, estamos aquí y de pronto el facilitador dice, miren, yo creo que tenemos que integrarnos un poco por el espíritu logoterapéutico, todos van a levantarse y a dar un abrazo, marica con marica. Y apenas digo yo eso, entonces el modo de ser evitativo es así, por eso un corrientazo. Y entonces va a hacer varias cosas, por ejemplo. Efraín, ¿me puedes explicar el objetivo pedagógico de esa actividad? Ustedes se imaginan que esta persona levantara la mano y en lugar de decir eso dijera, Efraín, estoy ahogando, tengo mucho miedo a que me sientan tensos y a que vean que me sudan las manos y que se vayan a burlar de mí. Y además creo que ¿qué van a pensar? Que yo siendo logoterapeuta y así de tímido y tengo mucho miedo a que no me vayan a aceptar. Eso es muy duro decir eso. Pero peor aún, no es duro solamente decirlo, es duro escuchárselo a mí mismo. Es mejor pensar que esa
actividad no tiene ningún objetivo pedagógico. Es menos doloroso, pero mucho menos doloroso. Porque salir de mí para verme a veces es muy duro. Modo de ser narcisista. Pues bueno, resulta que ha levantado la mano 9 veces desde que empezó este taller. Y las 9 veces ha dicho lo último que yo he dicho, pero con otros términos, en forma de pregunta. Entonces, por alguna razón, hubo un tema álgido y tú levantaste la mano allá y yo no le di la palabra a él. Acá, entonces no le di la palabra a él, sino dame un segundo. Acabo de declararle la guerra. Yo no sé, yo no sabía que le acababa de declarar la guerra, pero le acabo de declarar la guerra. Entonces, este personaje levantará la mano una y otra vez hasta que le dé la palabra y me mirará y dice: bueno, ¿usted opina que un logoterapeuta no sepa escuchar y no valore la necesidad que alguien tiene de aportar en este mundo de la coexistencia? ¿No le parece a usted que un logoterapeuta que hace eso es muy mediocre? Así. Y entonces yo siento ese frío de la descalificación. Ustedes se imaginan que levantara la mano y dijera: me dolió mucho que no me dieras un lugar y tengo mucha rabia contigo, pero sé que es un rol mío y me pasa en todas partes, pero lo voy a hacer distinto. Si hace eso, se pone abajo y eso es muy doloroso. Es mejor pensar que yo tengo un tamaño mediocridad total, porque per se a veces es muy doloroso. Y demos un último ejemplo y seguimos adelante. ¿Qué tal un modo de ser obsesivo? ¿No? Un modo de ser obsesivo que te dijera, no sé, estamos acá y te dice: mira, veo que estás siendo un poco impreciso, porque en la 7ª edición, versión mexicana del Fondo de Cultura Económica, en ese tiempo, Martín. Y yo le digo: esa no me la leí. Y entonces él dice: este no puede aportarme nada. Y se sale y se va. Porque debe haber un poquito de ignorancia. Y eso le parece terrible, inaceptable. Y vaya a hablar con él. Es para él, para él. La CIA, el FBI. Y le dice: pero yo pagué tantos soles para que traigan tal mediocre. Y empezaron a las 8:02 y el taller a las 7:30 y siento robado media hora de tiempo y para 2000 media hora menos y mañana se va a la mierda todo. No. ¿Qué tal que levantara la mano y dijera: mira, es que no sé qué hago uno en casa y me gustaría tener certeza que lo que me dice sí me va a servir para yo hacer mejor las cosas y no hay como ambivalencias, pero eso no pasa en todas partes, tranquilo. Soy yo que no estoy seguro y por eso me he leído en las 7 ediciones. Eso es muy duro. Bueno, entonces vamos a ver cómo resolvemos eso, ¿no? ¿Qué hace uno terapéuticamente para resolver eso? Hay un narciso encubierto que una vez
propuesta de varios grupos de investigación que considera que la raíz del evitativo y la raíz del narciso es la misma. ¿La raíz de quién? Del evitativo y del narciso es la misma. Y entonces que hay algunos evitadores que tienen una forma de lucha pasiva, pero que son súper narcisos. A eso les llamamos narcisistas encubiertos. Es decir, el prototipo, entonces uno piensa que es, de entrada uno piensa que es un hombre. No, y dice histriónico, es una mujer. Cosa que es falsa, porque el histriónico masculino es la caricatura del género. Eso uno lo ve con la chapa aquí, las botas de mero macho, la camisa llega hasta acá, con pelo pintado. El mero machote, ese es el histriónico masculino. Y la mujer, pues la caricatura femenina. Entonces uno piensa en el narcisismo como hombre, pedante, metrosexual, ese concepto que existe en Perú, metrosexual, alto, descalificador, refinado, impecable, ¿no? Uno no se imagina que pueda haber alguien medio escondido, calladito y que sea un narciso. A ese lo llamamos narcisista encubierto, que parece evitador, pero es bastante narciso, ¿no? Bueno, un modelito de 3 etapas para el abordaje de los trastornos de la personalidad. Una pregunta. Sí. ¿Y el trastorno de personalidad también tenemos una definición? Por la misma razón del esquizoide, se me olvidó. No, pensé que era porque de repente lo habías mezclado entre dos, no sé que no lo veía acá. Pero sí lo considera como. Claro. Miren, además, yo casi digo, ¿cómo será que casi digo lo peor que le puede pasar a uno? Es que le llegue. Es duro ser visto como un objeto a ser utilizado y desechado. Qué doloroso. La amenaza del border. Por eso, si te acercas mucho, tienes que manifestar una incondicionalidad total, porque si veo la mínima muestra de ambivalencia, me va a dar rabia y te voy a gritar, pero después me va a dar culpa y te va a pedir perdón, pero después me va a entristecer por lo que hice. Todo eso en 20 minutos. Es duro, pero además tengo un temperamento desregulado, ese que llora 8 horas seguidas, ¿no? Ese que puede no tener rabia sino ir asesina, pero no tiene el degradé, porque el degradé es así: 0 por efectos pedagógicos, 0 tranquilidad, 10 intranquilidad, 20 molestia, 30 rabiecita, 40 rabia, 60 ira, 80 deseo de homicidio, 100 aniquilación total a toda su familia y hasta su mascota. Bueno, ese degradé no existe. Me mires un poco mal o me grites, igual subiré al cielo. Y si me pones a hablar de eso, me voy a empeorar, ¿no? Así es que siempre hablar urgente. Cada semana te traeré un escándalo urgente. Me miró, no me miró, me estrelló, el señor del carro, y este de frente, y este. Y después de un año no habrás podido ayudarme, porque siempre hay alguien. Con la tristeza pasa igual. 0 tristeza, 0 tranquilidad, 10 intranquilidad, 20 leve nostalgia, 30 sentimiento de bohemia constante, 40 tristeza, 60 desazón existencial, 70 malparidez cósmica, 80 depresión, 100 suicidio 3 veces. Y pasan así, ¡pum! Y todo rápido. Pero, menos mal que encontré las drogas.
paz. Uy, sí, qué alivio. Qué alivio, porque yo con esa rabia tan terrible me fumo ese porro y se me olvida. O yo tan triste y me invento ese pase de coca y como que me pasa. Claro que en mi caso no encontré las drogas, aprendí a cortarme, aprendí a pegarme, aprendí a mutilarme. O aprendí a tener harto sexo con cualquiera. Cualquier descarga me va a funcionar igual. O todas las anteriores, no, me corto, me drogo. Bien, vamos con el tratamiento. El tratamiento es diferente en cada modo de ser, obviamente. Así es que les voy a dar un marco general desde los planteamientos que estoy haciendo, los 12 puntos básicos del tratamiento. Sí o sí. Que cada punto sea diferente, sí, pero el marco, ¿no? Para empezar, como es un modelo dimensional, en donde lo que marca la dimensionalidad es qué tan libre soy, vamos a hablar desde un nivel de restricción alto, o sea, trastorno de libro, no, trastorno. De ahí para abajo son los mismos 12 puntos, pero más fácil, ¿no? Lo mismo en tiempo. La logoterapia es un abordaje breve. Difícilmente alguien va a 8 años a logoterapia. Difícilmente. Pero en un trastorno de la personalidad, calculen de 2 a 4 años para que vean resultados. ¿No? Si ven resultados en 2 meses, eso no era un trastorno de la personalidad. Primera etapa, 6 puntos. Los 6 puntos no son en orden. Vamos a hablar de 6 cosas importantes, pero no son en orden necesariamente, son simultáneas. Algunas pueden ser más viables al principio de la primera etapa y otras más viables al final, pero no necesariamente en orden. Primer elemento, el encuadre. El encuadre es: le voy a dar el teléfono a este modo de ser limítrofe con amplias conductas para suicidas. No se lo voy a dar, remítalo. Porque este tipo de casos necesita de cierto tipo de terapeutas con ciertos tipos de compromisos, porque eso se mata, eso se mata. Y el teléfono les puede salvar la vida. No, pero es que yo no voy a contestar a las 12 de la noche. Y no pasa nada. Uno a veces se siente mal por remitir un paciente. Dice, no, soy mal terapeuta. Como, no. Uno no tiene por qué saber de todo, ¿no? Y hay grupos especializados en eso. Y funcionan de esa manera. Y cobran de esa manera. También, por supuesto. Mejor dicho, salir adelante de un modo de ser limítrofe, salir uno adelante, requiere de atenciones muy fuertes, psicológicas, psiquiátricas, incluso de trabajo social, incluso a nivel familiar. Que un terapeuta diga, yo lo veo 45 minutos, una vez cada 10 días, les está diciendo mentiras, o no es un modo de ser limítrofe. Pero el encuadre implica esa toma de decisiones. Implica que este modo de ser narcisista llega faltando 20 minutos para que se acabe la cita y quiere que lo atienda a la hora completa por ser él quien es. ¿Lo atiendo o no lo atiendo? ¿Le cobro o no le cobro? El encuadre significa el encuadre propio también. ¿Qué quiere decir eso? Que tras una reflexión de corazón acepto que siempre que necesito tiempo para mí, le cancelo la cita al dependiente. ¡Qué tristeza! ¿No? ¿A quién le cancela uno? Al editador y al dependiente. Porque uno llama al dependiente y dice, no, no te preocupes, Carla, nos vemos la semana entrante. Pero ¿por qué no llama al narcisista? A ver, ¿no? Y a ver si no te puedo atender, a ver qué pasa. Aceptar de corazón que el encuadre es para ambas partes. El encuadre no es saber cómo te pongo las condiciones de mi juego, no, cómo nos las ponemos. Porque te voy a dar a ti un trato diferente en términos de respeto de ciertas cosas, porque diferente pues es a todos, obviamente, ¿no?
El lenguaje implica los costos, la duración, los mecanismos de comunicación, etc. Como estamos hablando de un problema muy grave, o sea, muy grave es que estos son prototipos teóricos. En la vida real tenemos un modo de ser histriónico, limítrofe, un modo de ser evitativo, obsesivo, ¿no? Estamos hablando de gente que se mata, de gente que se corta, de gente que se droga, de gente que va y vomita y trasboca y huele, de cosas muy graves. Por eso hay un segundo elemento fundamental, el contexto seguro. Necesitamos garantizar un contexto seguro. Es decir, ¿cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta la persona? ¿Vive sola? Sí, vive sola. ¿Qué edad tiene? 17 años. Eso va a estar muy peligroso. ¿Se droga? Sí, se droga. Nivel de impulsividad altísimo. Tenemos que hacer algo porque si vive sola, tiene 17 añitos, ni siquiera la corteza prefrontal se ha desarrollado. Aparte de eso, se droga y tiene un nivel de impulsividad alto. Vamos mal de entrada. Tenemos que garantizar un contexto seguro. Puede vivir con una tía, puede volver a su casa. Mamá puede venir a la capital y permanecer con ella ese primer semestre universitario mientras hacemos estas cosas. ¿Existe un hospital día? No. Obviamente, si el asunto no fuera tan delicado, pues no pasa nada, se puede parar de otra manera, pero acuérdense que estamos hablando de los casos extremos, ¿no? Entonces, el contexto seguro implica varias cosas. Uno, impulsividad. ¿Qué tan impulsiva es la persona? Dos, las redes de apoyo. ¿Qué tanto realmente apoyan? Porque igual puede vivir con la mamá y el papá y uno diría, mejor saquémoslo de aquí. ¿No? Las redes de apoyo. ¿Y qué tanto esas redes apoyan? Tercero, si hay consumo de sustancias. Cuarto, si hay síntomas perceptuales. Perceptuales, en términos de psicosis, por ejemplo, de alucinaciones, etc. Si hay síntomas perceptuales. El contexto seguro te implica tomar decisiones. Puede ser que aunque no quieras, que aunque filosóficamente no estés de acuerdo, haya que medicarlo. Amarrarlo medicamentosamente hasta que podamos hacer algunas cosas y después se le quitan los medicamentos, por supuesto, pero digamos que aunque filosóficamente no estés de acuerdo, entre medicarlo y la vida, medicarlo, por supuesto. Ahora, si filosóficamente estás de acuerdo, hay medicamentos casi impuestos, probablemente sepan que vieron necesarios. Bien. Tercero, evaluación y diagnóstico. La evaluación y diagnóstico de la logoterapia cuenta hoy en día con herramientas sólidas de las que no disponíamos hace algunos años. Algunas las hemos desarrollado nosotros en la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido y otras ya existen en otras partes. ¿Qué tenemos a nivel de evaluación y diagnóstico? Hoy tenemos pruebas diagnósticas, pero no solamente tenemos las pruebas que evalúan sentido, que eran casi las únicas que había. Nosotros desarrollamos la escala de recursos neurológicos, que mide autodistanciamiento y autotrascendencia, en orden a 6 cosas: capacidad para verse a sí mismo y aceptarse, capacidad para autorregularse y capacidad para verse diferente en el tiempo. Del autotrascendente, eso es un autodistanciamiento. Del autotrascendencia, capacidad para verse y aceptarse, capacidad para autorregularse y capacidad para verte diferente en el tiempo. En cuanto a la autotrascendencia, capacidad para reconocer la mente del otro como una mente independiente a la mente propia. Es decir,
capacidad de aceptar que el otro puede pensar o sentir diferente que yo, que el otro no soy yo, mejor dicho, porque si no, ¿cómo nos encontramos si el otro no es otro? ¿No? Capacidad de afectación, que tanto vibro o me dejo tocar por los valores y el sentido. Y sexto, capacidad de entrega, que tanto me da una tarea, me da una misión, que tanto tengo algo por qué vivir, por qué luchar. Por eso, en la sociedad, en SAPS, para nosotros la pregunta en este momento no es ¿qué tan obsesivo soy? Nuestra pregunta es ¿qué tanto me puedo autorregular? Porque el obsesivo vive regulándose, pero no autorregulándose. No regula su exceso de regulación. Por ejemplo, mi pregunta en el narcisismo puede ser ¿qué tanto me autocomprendo? ¿Qué tanto me veo a mí mismo? ¿O siempre la culpa es del otro? Mi pregunta en modo de ser obsesivo también es ¿qué tanta diferenciación hay? O sigo terco, y no acepto que el otro piense diferente. Y desde ahí se pueden organizar procesos de intervención desde lo sano, sin desconocer lo problemático. Pero eso no quiere decir que un logoterapeuta no pueda utilizar el inventario multiaxial de Milon, o que no pueda utilizar la escala de autoestima de Rosenberg, los inventarios de ansiedad de están, son recursos que se pueden utilizar, por supuesto. Y hoy contamos, en términos no de evaluación, sino de diagnósticos, con procesos de formulación de caso. Formulamos casos. Tenemos una estructura de 10 pasos, a través de los cuales se formulan los casos y se presentan, y se diseñan los planes de tratamiento. Eso es duro para algunas personas, escuchar un concepto de formulación de caso. Y en algunos congresos, alguien se ha levantado y me ha dicho, ¿usted cómo puede decir que en logoterapia formulamos casos? Y yo le he dicho, mira, lea Frankel, está lleno de casuística, es más, la numera, caso 1, caso 2, caso 3. Comprendo que te moleste la palabra, a mí ni siquiera me importa esa palabra, comprendo que te disguste, porque me estás hablando no desde una perspectiva logoterapéutica, me estás hablando desde una perspectiva humanista de tal forma o existencialista de tal y tal. Porque dentro del paraguas de lo existencial hay enfoques en donde lo psicopatológico existe, como Winsbanger, como Voss, como Frankel, como Lange, y hay enfoques donde lo psicopatológico no existe, como los ingleses, Spinelli, Emi. Pero tenemos puntos en común. Entonces, para algunos hablar de casos es ofensivo, pero cuando estamos hablando de logoterapia, hablamos de casos. ¿No? Claro, obviamente uno puede ser logoterapeuta y llamarlo de otra manera, formulaciones biográficas, o como se sientan más cómodos. El caso es que tenemos 10 puntos para formular una comprensión del otro y diseñar un plan de tratamiento que dé ciertas guías con la flexibilidad suficiente para cambiar lo que haya que cambiar cuando haya que cambiar. Nosotros gastamos de 5 a 8 sesiones para formular un caso. Depende de qué tan cerrada esté la persona para verse y para verse. Cuarto, motivación para el cambio. El para qué de la libertad. Hablábamos del de qué de la libertad hace un momento, pero hay un para qué de la libertad. Y el para qué de la libertad es el sentido. Mejor dicho, imagínense un modo de ser histriónico que le funcionan sus estrategias. Porque si hay alguien que le funciona, ese es el modo de ser. Le funcionan tanto, que casi que toca pedirles que renuncien voluntariamente a sus estrategias. Porque es que pueden la amenaza de suicidio, la amenaza de la amenaza constante, la queja constante, les funciona, hace que la gente gira a su alrededor y los mire, ¿no? ¿Yo por qué voy a renunciar a una estrategia que me funciona por lo menos momentáneamente?
ser narcisista. ¿Por qué voy a dejar la cocaína? A ver, si me la meto y a los 3 minutos subo al Olimpo, permanezco media hora en el Olimpo con todos mis amigos y a la media hora me convierto en cucaracha de nuevo. ¿Y cómo lo arreglo? Con otra línea de coca. ¿Por qué voy a renunciar si es que me funciona? Es media hora exacta de ser lo que quiero ser. O, ¿por qué me pides que renuncie al whisky? Si es que gracias al whisky puedo hablarte, puedo ser, puedo bailar contigo, puedo tocarte. Sin eso no existo. Bueno, tiene que estar muy motivado, pero muy motivado. Y la motivación no parte del de qué de la libertad. Yo muchas veces llevo a terapia y sé de qué me quiero liberar. Lo que no sé es para qué. ¿De qué me quiero liberar? De los ataques de pánico. Ok, ¿quieres liberarte de esa angustia ahora que te dejaron, te terminó tu pareja? Y quieres liberarte de eso. ¿Pero para qué? Ni idea. Y si no encuentras para qué de la libertad, o sea, si no encuentras sentido en su nueva situación vital después de cambiar, se devuelve. Por eso le he terminado a ella por 14ª vez. Y cuando no encuentro el para qué, llamo a pedirle los libros que me tienen. Y vuelve la cosa. O mejor aún, yo soy obsesivo y voy a terapia. Y cambio, pedí una licencia y me metí a terapia. Hice un proceso intensivo de 3 meses y ahí cambié un poco. Yo antes llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y me iba a las 8 de la noche. Y todo era perfecto porque además yo funcionaba como USB externo de todos mis compañeros de trabajo. Sabía cuando me hacían años, a quién había que festejarlo, me había echado todo encima. Y ahora, ante todos, yo era responsable de un montón de cosas que jamás eran mis funciones. Y entonces, resulta que llego después y empiezo a llegar a las 8 de la mañana y a irme a las 5 de la tarde. Y me dice mi jefe a los 3 días, oye, te sentó muy mal esa licencia, estás muy mediocre. Y yo lo había cambiado y me meten el dedo en la herida de nuevo. Y al otro día llego a las 7:30, media horita antes. Y me dice mi jefe, mira, dejaste trabajo inconcluso ayer. Tu cargo ya no está siendo suficiente. Y me mete el dedo en ese dedo. Si yo no encuentro sentido en el cuidarme diferente, en el tener más espacios con familia, en tener en esta situación nueva vital, ¿qué hago? Pues de 7 a 8 de la noche nuevamente y ya, me recaí. Entonces la motivación para el cambio es el 4º elemento y atraviesa todo el proceso, el para qué de la libertad. 5, consolidación de la relación terapéutica. Pues no hay nada que hacer si la relación terapéutica no se consolida. El tema está tan trillado, lo hemos visto tanto que pasemos al 6º punto. 6º punto, reducción de síntomas. En los trastornos de la personalidad, yo no voy a psicoterapia por un trastorno de personalidad. Yo voy a psicoterapia por los síntomas que tengo. Doctor, no estoy durmiendo. Doctor, tengo una arritmia cardíaca. Estoy deprimido. Tengo un montón de hongos en toda la piel. Tengo... etc. Y, pues por supuesto que hay que reducir los síntomas, pero también es nuestro deber mostrar todo el mapa. Que la persona pueda verse un poco. Porque la primera vez consulté por ataques de pánico, la segunda vez consulté porque tenía una fobia social, la tercera vez consulté porque tenía unos rituales extraños y si no le pegaba 3 golpes a la puerta antes de salir pensaba que mi mamá se iba a morir. Es la misma cosa, el mismo espectro ansioso con diferentes camisas. ¿No? Y es nuestro deber mostrar un mapa que le ayude a la persona a comprenderse mejor y tomar las decisiones. Porque también puede que no quiera trabajar más. Pero además, porque es muy importante que no abandone el proceso, la adherencia al proceso. Si yo sé que me voy a hacer más independiente de mí
aquí contigo, mejor me voy porque en este modo de ser dependiente, eso es lo que más temo. Esa es nuestra primera etapa. La segunda etapa implica que la relación terapéutica está instaurada, estoy motivado para cambiar, sabemos qué es lo que hay que trabajar y ahora vamos a trabajarlo. 3 elementos de la segunda etapa. Primero, el cambio de la pasividad de actividad incorrecta por pasividad de actividad correcta, o el cambio de estrategia de afrontamiento, o el cambio de las respuestas que doy ante aquello que me pasa. Tenemos 4 niveles de estrategia. Y vamos muy mal, pero vamos a acelerar un poquito y en 10 minutos terminamos. Tenemos 4 niveles de estrategias. Primer nivel, los más arcaicos. Las estrategias que cambian mi sensación corporal en el mundo de inmediato. Por ejemplo, cortarme. Por ejemplo, consumir drogas. Por ejemplo, vomitar. Les doy un ejemplo para aterrizar rápido lo que significa una estrategia de primer nivel. Resulta que llegas a tu casa y encuentras a tu pareja acostada en la cama con otra persona. ¿Listo? Apenas encuentras eso, ¿qué vas a sentir? Que las piernas no te sostienen. ¿Cómo que te vas a caer? Y te van a dar ganas de ir al baño ¿a qué? A vomitar. Y una vez vomitas, ¿cómo te sientes? Un poquito mejor. Se distensiona. Las estrategias de primer nivel son la manifestación de la voluntad de placer, distensionar el malestar psicofísico. ¿No? Pero tenemos de segundo nivel. Las de segundo nivel que buscan lo mismo que las de primer nivel, pero son más elaboradas y más elegantes. ¿Qué hace el obsesivo? Controlar. ¿Qué hace el narcisista? Descalificar. ¿Qué hace el dependiente? Buscar aprobación. Estrategias más refinadas. Bueno, aquí vamos a cambiar esas estrategias de primer nivel y de segundo nivel por estrategias de tercer nivel. ¿Qué es tercer nivel? En lugar de regularme, voy a autorregularme. Es decir, en lugar de lavarme 10 veces las manos, voy a hacer el concurso del que más bacterias tenga y a descubrir mágicamente que mamá no murió por no lavarme las manos. Intuición paradójica. Eso es cambiar estrategias de primer y segundo nivel por tercer nivel. Segundo punto de la segunda etapa, resignificación del mundo vivencial. ¿Eso qué quiere decir? Que la voluntad de placer no me gobierne. Aumentar mi soportabilidad ante el displacer. Porque en un trastorno de personalidad lo que tenemos es insoportitis crónica. Insoportitis. Yo no soporto el malestar psicofísico y necesito entonces quitármelo, distensionarlo. ¿Qué significa esto? Aumentar la soportabilidad, resignificar las vivencias, encontrar que por lo menos hay un ser humano que no se burla de mí, aunque me pregunte por los zapatos cada vez que vengo. Luego, si hay un ser humano que no se burle de mí, de pronto hay otro. Y ahora con él vamos al restaurante y hacemos ejercicios. Y descubro que hay otro que es mesero que no se burla de mí. Y ahora me puse ejercicios que hago en la universidad. Y allá descubro que unos sí se burlan y otros no. Y el mundo es más seguro, cuando ya no todos están para burlarse de mí. Resignificación del mundo vivencial. Tercer elemento de la segunda etapa, mantenimiento y uso de la relación terapéutica. Acá la cosa se pone dura para el terapeuta. No alcanzamos a verlo, pero en otros términos va de la siguiente manera. Yo como terapeuta miro al consultante con ese modo de ser bien narciso y le digo, ¿sabes? Tenía mucho miedo de que llegaras, porque hoy tengo que terminar la sesión 5 minutos antes porque tengo una cita médica y estaba pensando cómo te lo voy a decir porque sé que te vas a poner bravo, pero lo que me hacía pensar es que, como hemos hablado, tenía el mismo miedo que tienen tus hijos, que no son capaces de decirte cómo van en el colegio. Y me pregunto cuánta otra gente experimenta
capacidad de autodistanciamiento del otro. Pero hacer eso implica que como terapeuta tiene uno que asentado, está muy parado, ¿no? No vais a que el otro el sabio que corte la cabeza. Tercera y última etapa, la consolidación del cambio, que implica el proceso de independización de la terapia, tercera etapa, el primer punto de la tercera etapa, el proceso de independización del proceso terapéutico, que implica que el otro asuma la libertad y la responsabilidad del cambio que ha dado y que no dependa, se lo atribuye exclusivamente al terapeuta. Segundo elemento de la última etapa, prevención de recaídas. Porque las personas recaen. Recuerden, modo de ser de un obsesivo. Ahora trabaja solo 8 horas diarias y empieza a llegar a su oficina y su jefe no hace sino descalificarlo porque se volvió mediocre. ¿Se puede recaer? Necesita aprender a identificar las señales de alerta que le permitan entonces anticipar cuando surjan dichas señales qué mecanismos puede utilizar para que no se devuelva al proceso anterior a haber realizado su cambio. Y por último, las estrategias de cuarto nivel. Es decir, en las estrategias de tercer nivel, ahora me autocomprendo, me autorregulo, etc. Pero cambiar no implica ser feliz. Cambiar implica adaptarse bien, como decía Franklin. Decía, la frase era, más ello no resolvía los problemas. La persona se adaptaba bien, pero surgía una ausencia de sentido. Ahora, antes era una mujer impecable, altamente valorada, era la mejor trabajadora, la más puntual, la que trabajaba mejor por indicadores, la encargada del sistema de calidad. Ahora, ¿quién soy yo? Ahora a veces llego 2 minutos tarde, ya no soy la consentida de mis jefes, a veces me equivoco. Terrible. Pero menos mal que le he encontrado sentido a mi nueva situación vital. He desplegado mi espiritualidad y puedo mantenerme. No hay mejor prevención de recaídas que una vida plena de sentido. Y colorín colorado, este cuento se haga. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutitos por si alguien quiere que discutamos algo o plantear algo. Si era hasta las 10 o me pasé más tiempo. A mí se me quedó una pregunta cuando describiste al narcisista, creo que me pareció cuando que supuestamente, ¿no? La persona te decía, pero ¿qué clase de logoterapeuta no va a dejar que, no va a permitir que alguien se exprese cuando, ¿no? ¿Te acuerdas ese ejemplo? Sí. Y yo me quedé pensando, ¿cuál sería tu respuesta como logoterapeuta ante la agresión de una persona que te dice una cosa así? O sea, es decir, contestarle algo como, o sea, ¿te dolió que no te dijera a ti? ¿O es esquivarlo? ¿O es, ok, gracias? No sé, Si estuviéramos dentro del consultorio, aquí no, aquí evadiría eso. Pues si estuviéramos dentro del consultorio, le diría, mira, no sabes el nerviosismo que me produce. Incluso estoy pensando que si te digo una cosa me va a temblar la voz y me hagas inseguro y me des más duros como un este. Y creo que eso mismo le pasa a tu esposa, que cuando te va a hablar te tiembla la voz y por eso te parece tan chiquita y tan boba y le das más duro. Y creo que le pasa lo mismo a tus empleados. Hablemos de eso. Hablemos de eso. Encima de la mesa. Pero hacer eso implica prepararte a que saque el sable y que quite la cabeza. Y apenas lo haga, yo le digo, ¿sabes? Ya entiendo por qué la gente no quiere hablarte. Aunque tú digas que siempre estás dispuesto a escuchar, pero si cuando te hablan vienes a hablar solo. Menos mal soy tu terapeuta. Hablemos de eso. Y le ayudamos a que logre verse en relación, porque es que ni se ve. Bueno. Nada más hago ese ejemplo del espejo. Es una metáfora que usaba Franklin, que es el espejo roto.
Si yo me veo ante un espejo que está roto en varios pedazos, la imagen que refleja el espejo es una imagen distorsionada de lo que yo soy. Porque yo estoy intacto, la dimensión espiritual que no enferma. Pero la imagen, o sea, la personalidad, se mostraría como una personalidad desfigurada. Como yo tengo la fe psiquiátrica del credo psiquiátrico de Frankl, sé que la persona está intacta, aunque lo que muestre sea muy psicopatológico. Y por eso creo que puede cambiar. Bueno, espero verlos mañana. Agradecerte. Y un para qué de la misma. Es imposible de qué de la libertad si no hay algo de qué liberarse. Mejor dicho, la libertad no puede volverse un acto libre si no hay algo de qué liberar. Así es que somos libres gracias a los condicionamientos que tenemos. ¿Qué sabemos en investigación? Que hay 4 patrones grandes de heredabilidad que tienen tal sustento empírico con investigaciones de gemelos y de hijos adoptados que se han convertido en un marco para las próximas clasificaciones que se dan. Por un lado tenemos la inhibición, que son niños que su sensibilidad táctil es mayor, física es mayor, que su sistema de percepción de estímulos se sobreestimula muy fácil y por lo tanto son más retraídos, más tímidos. Por lo tanto ven un perro a 2 cuadras con 3 años y hacen lo que sea para amarrarse la pierna de su padre y que no pase por ahí, aunque el perro jamás lo ha mordido. Y entonces ese niño le duele más. Y si a uno le duele más, ¿uno qué hace? Cuidarse más. Así es que si yo tengo 9 años y estoy jugando fútbol en mi colegio y tiran un balón en un tiro de esquina y a mí me duele más la piel, ¿qué hago cuando viene el balón a pegarme? Me quito. Y apenas me quito, ¿qué hacen los otros 21 jugadores a los 9 años? Se ríen de mí. Y ahí está parte de mi construcción del carácter, que es lo aprendido. Tengo la violencia de ser rechazado, de ser visto para ser burlado. Y yo puedo ser tímido, pero no tonto. Así es que de suerte aprendo a decidir no participar en grupo ni nada, a esconderme, a anticipar situaciones donde se van a burlar de mí para poder prevenirlas. Y ese temperamento inhibido, con ese carácter, con ese aprendizaje de ser visto para ser burlado y no querido, se va convirtiendo en un organismo psicofísico evitativo. Y ese modo de ser evitativo permite que la persona espiritual salga en mayor o en menor medida, en la medida que lo psicofísico se haya hecho más rígido o más estrecho, se haya cerrado más o se haya cerrado menos. Si se ha cerrado un poquito, lo llamamos tímido. Si se ha cerrado un poquito más, lo llamamos fóbico social. Si se ha cerrado muchísimo más, lo llamamos fobia social generalizada. Si está cerrado totalmente, lo llamamos trastorno negativo de la personalidad. Niños que les duele menos. Es decir, a diferencia de este, les duele menos. Como les duele menos, se caen y no lloran. Y como uno se cae y no llora, y se golpea y no le duele casi, tiene más arrojo. Así es que tú lo encuentras sentado en el 8º piso. Y si tú ves a tu hijo de 6 años en el 8º piso, ¿qué haces? Vas y lo bajas, ¿no? Y a la media hora, adivina dónde lo encuentras. En el 8º piso. Entonces vas y lo bajas. Y a la media hora está en el 8º piso. Cuando se repite esa
prendes, lo bajas, te quitas la pantufla y ahí viene que pasa la media hora. Está sentado en el octavo piso porque es que no le duele casi. Es más, te pegan. Lo tratas como un ciudadano de segunda clase. Adivinen qué le hacen en el colegio. Lo mismo. No se queda quieto, molesta todo el tiempo. Y el profesor, que es muy amoroso, ya, Pablito, siéntate, dale. A los 10 minutos, Pablito, a los 10 minutos, Pablo, a los 10 minutos, te sale del salón. La mamá lo que hizo fue, te llevas a la cuarto y te quedas encerrado. En todos los escenarios lo tratan como de segunda clase. Y si yo temperamentalmente casi no me duele, tengo mucho arrojo, y he aprendido que me tratan de segunda clase, yo tendría mucha rabia. Querría educarte y demostrarte que soy de primera clase. Ese es un modo de ser antisocial. Si está muy afectado por lo psicofísico, lo llamamos psicópata. Si está un poquito menos afectadito, es un trastorno de personalidad antisocial. Si está una botica más afectadito, lo llamamos sociópata. Y es en degrade, porque toda la vida es un degrade, un modelo dimensional. Tercer elemento de la heredabilidad, la compulsividad. No sé si ustedes han visto niños de 3 años que parecen de 60. Hablado pausado, chalequito, zapaticos limpios. Y que lloran y lloran, tú no sabes por qué lloras hasta que te das cuenta que tiene una media desacomodada, en donde el talón no queda exacto. Pero uno dice, pero tiene 3 años. ¿Cómo así? Y no ha podido aprenderlo, ¿no? Ustedes imaginan que uno fuese creciendo y por andar tan pendiente de uno mismo se equivocara mucho y apenas se equivoca. Recursos de lo espiritual. En la comprensión que veíamos ahora en la conferencia, un proceso psicopatológico es un proceso de restricción del autodistanciamiento y de la autotrascendencia, o sea, de la posibilidad de verme y de la posibilidad de verme. Cuando se encuentra uno en consulta una persona seriamente afectada psicológicamente, difícilmente se ve y difícilmente no se ve. Ahora, puede que haya procesos no tan graves en donde más o menos se ve y más o menos se ve. ¿Y qué está sintiendo? Y la persona dice que esa persona no es buena. Pero sí, pero de acuerdo, ¿qué está sintiendo? Que deberían echarla de ese lugar. Bueno, emocionalmente, ¿qué te mueve? Pues ganas de pasar una carta pidiéndole la renuncia. No puede verse, no logra verse, no logra conectarse, no logra aceptar aquello que puede ser inaceptable ante la conciencia de sí. No se autodistancia. Cuando la persona no puede salir de sí hacia el mundo y no puede salir de sí para verse a sí mismo, a eso le podemos plantear el concepto de vulnerabilidad. Big Bang lo definía como la estrechez del ser. Una persona sería más vulnerable psicológicamente cuando le cuesta más trabajo verse y le cuesta más trabajo vincularse. Entre menos pueda vincularse con los otros y consigo mismo, más vulnerable está para el desarrollo de lo psicopatológico. Y cuando no es muy vulnerable y desarrolla una psicopatología, pues va perdiendo la capacidad de verse y de ver. O si existir más bien es salir de sí, ¿cuándo se frustraría la existencia? Cuando yo no salgo de mí. En otros términos, aquel que no sale de sí para verse o para verte está frustrado existencialmente. No poder salir de sí te frustra existencialmente.
Y cuando uno se frustra existencialmente, lo que experimenta, lo llamaba Frankel, vacío existencial. No me hallo, me desconozco, no me encuentro, me siento perdido. Y cuando yo no me hallo, me desconozco, no me encuentro, la sensación es durísima. Yo podré encontrar tal vez por el camino algunas cosas que, entre comillas, me ayuden a quitarme dicha sensación. Sentir que no se existe es durísimo, muy, muy duro. Imagínate levantarse una mañana y encontrarte en casa nadie lo saluda, nadie lo ve. A los 10 minutos ya no les va a parecer una broma. A los 10 minutos van a ponerse rabiosos. Les van a decir, oye, ya está bien la broma. Pero ustedes hacen el reclamo, ustedes acusan. Y nadie les responde, nadie los mira, nadie los determina. Así es que ustedes, ¿qué hacen? Cambian de escenario, se van para el trabajo. Y llegan al trabajo y nadie los mira. Y ustedes empiezan a dudar de si están vivos o si están muertos, de si existen o no existen. Tanto que gritan y nadie los escucha. Tanto que se desnudan y nadie los mira ni las mira. Bueno, eso es un trastorno histriónico de la personalidad. El dolor de no ser visto. Y si me duele no ser visto y no me hallo, no me reconozco, yo hago lo que sea para que me vean. Pero nadie logra verme finalmente. Por eso repito una y otra vez. Einstein decía, lo que es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso un trastorno de la personalidad es un patrón repetitivo, interpersonal, cognitivo, emocional. Si no salgo de mí para verme, estoy frustrado existencialmente. Si no salgo de mí para verte, estoy frustrado existencialmente. Ahora, desde la logoterapia tenemos una organización psicofísica y tenemos una persona espiritual. Entendamos por persona espiritual autoconciencia reflexiva o lo libre en el hombre. Pero lo libre en el hombre, lo libre en el ser humano o la autoconciencia reflexiva, o sea, salir de sí para verte, depende y está supeditada al organismo psicofísico. Quiere decir que si el organismo psicofísico no funciona bien, yo puedo ser un pianista maravilloso, pero si el piano está dañado, la música suena horrible. O yo puedo ser un conductor maravilloso, pero si mi carro está dañado, pues ese carro no anda muy bien. Si el carro estuviera bien o el piano funcionara muy bien, la probabilidad de la música, que podría ser lo espiritual, sonaría muchísimo mejor. Entonces, temperamentalmente, lo heredado, algunas personas pueden estar más restringidas, porque los genes no determinan, pero sí condicionan, y bastante. Pero gracias a eso es que somos libres. Franklin decía que había un dengue de la libertad.
macrofactor preventivo en términos de la caída, motivacional en términos de desarrollar el proceso y facilitarlo, pero no es lo único. Si el sentido resolviera absolutamente todo, sería lo único que tenemos. Con respecto a la logoterapia, ¿se piensa una premisa que todo tenga sentido? Lo que no es una premisa es que encuentra hay una moneda encima de una lata en la mitad del desierto. ¿Existió el sonido? Teóricamente sí, pero tú lo escuchaste. Pues no. Entonces, teóricamente, claro, todo podría tener sentido, pero lo tiene para ti. La premisa es que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. La vida, ¿no? No sabemos si la tuya, o si en este momento sí o no. En términos psicopatológicos, la psicopatología es inversamente proporcional a la captación de sentido, no como simple reflexión filosófica, en investigación empírica en todo el planeta. Correlaciona negativamente con neuroticismo, con psicoticismo, con depresión, con ideación suicida, con consumo de drogas, con trastornos alimenticios, de una manera gruesa e importante, y con trastornos de la personalidad. Pero bueno, vamos más allá del sentido, que eso es la idea. Frankl decía que habían dos recursos fundamentales para cualquier psicoterapia. Y cuando miramos las psicoterapias contemporáneas, pues eso es lo que hacen: autodistanciamiento y autotrascendencia, recursos neurológicos.